que aún teniendo muchos obstáculos, aún así, ella pudo vencer esos obstáculos y no se detuvo. Porque vemos muchos que nos invitan y nos detenemos, ¿sí? No queremos ir a un encuentro, ponemos pretextos. Son 3 días. Ay, ¿qué pasa ahí? ¿Saben qué? Suceden cosas preciosas, maravillosas. Y una persona a la cual yo doy gracias a Dios por su vida es mi hermana Karina. Doy gracias a Dios porque es una mujer valiente. Ella buscó ese encuentro con el Señor. Aunque hubo muchas situaciones que se oponían a que tuviera un encuentro con el Señor, ella dijo: Señor, ahí quiero estar. Y ahí el Señor la puso. Amén. Vamos a ver qué hizo Dios, que nos cuente Karina, qué hizo Dios en su vida. Buenas tardes, hermano. Antes que nada, yo quiero decirle que el Señor hace maravillas y que sana nuestros corazones aún estando deshechos, aún estando en lo peor. El Señor hace milagros como dice en mi vida. Yo a este encuentro entré con muchos anhelos, con muchos propósitos, pero más que nada con mucho que pedir. En mi corazón sentía que había gente que me había lastimado y que me había herido mucho. Y 2 personas a las que hoy puedo perdonar sinceramente son mis padres. Pero el Señor me decía: no tienes por qué sentir eso, porque tú no le has hecho nada a ellos. Ellos se han lastimado, pero yo estoy aquí para fortalecerlos. Amén. Y yo quiero darle gracias a mi Señor porque aún estando mis hijos allá afuera, el enemigo quería atacarme, pero el Señor fue más fuerte y los mantuvo pacientes y obedientes. Al cuidado del Señor ellos no pasaron por nada. Al contrario, hicieron muchos amigos y ellos ya no se querían salir. Ellos querían estar ahí más días. Decía Walter: yo me quiero quedar en este hotel. Yo le decía: nos quedaremos siempre, porque la presencia de Dios está. Yo quiero darle gracias a Dios porque más que nada yo entré con un gran propósito ahí. Yo gloria a Dios, 15 años con mi esposo. Y yo le decía: Señor, he ofendido a mi esposo, pero yo estoy próxima a casarme. Y quiero ser una nueva esposa para él, porque yo sé que a veces la ira me gana y lo veo. Pero la gloria del Señor yo sé que está en mí y me ha sabido dar un nuevo corazón. Yo quiero ser para mi esposo alguien comprensiva, alguien que cuando él llegue no vea nada y él se desanime, porque palabras hay muchas, como dicen: lo que no encuentra en su hogar lo encontrará fuera. Pero yo sé que esa mujer la va a encontrar en su hogar. Y yo sé que no está aquí. Sí está. Gloria a Dios. Él tiene un don muy grande, él tiene una gran voz. Y él cuando toca la guitarra yo siempre: ay, no me gusta y no me gusta. Y él me lo reclama porque a mí no me gusta. Pero para la maravilla del Señor, y aunque su corazón no cree, yo lo creo porque el Señor me dio la visión de verlo postrado aquí alabando al Señor. Amén. Es porque Él me va a alabar. Estaba aquí tocando esta alabanza que a lo que nos gusta. Y yo quiero decirle, hermano, que tienen que vivir esta experiencia porque yo salí limpia, pero había algo que no me había dejado. Todavía estaba en la tarde, yo me sentía: Señor, algo me falta. No me ha limpiado de todo y algo que no me está dejando. Ya le pedí perdón a mis padres, ya les perdoné, a
Y el Señor me dio esa visión. A veces yo he sido egoísta conociendo de Cristo y he criticado mucho a mi hija. Ya vas al culto, ya te vas a gastar el dinero. Y aún conociendo yo de Dios le pongo obstáculos. Y el Señor me mostró por qué ella viene aquí. Porque Él también me dio la visión de verla. Ella quiere ser médico forense. Pero el Señor me dice que va a ser más que eso. Ella va a ser una gran guerrera de Dios. Amén. Quiero decirle que a mi chechita, como yo le digo de cariño, la amo, y a mis querubines que se portaron de lo mejor. Ellos siempre me dicen, me porté de lo peor, pero yo les digo, no se portaron de lo mejor, y le doy gracias a Dios por eso. Porque el Señor nos ha regalado muchas cosas, pero en especial ha sanado a mi familia y el Señor va a hacer grandes cosas. Yo al igual, desde que entré pensaba, cuando yo en la nueva Bernalia, pero saber que una persona no me podía fallar. Yo dentro de mí decía, ¿será que vaya? Ella siempre estaba conmigo en los momentos más importantes, aún antes que mi madre. Yo quiero darle gracias al Señor por su vida. Esa persona es mi suegra. Quiero decirle que ellos ocupan un cariño por mí. Bueno, eso es todo, usted sabe lo que significa. Yo quiero darle gracias a Dios porque el Señor está haciendo la obra de ellos. Y ellos me han apoyado mucho. Ellos han estado conmigo en las buenas y en las malas. Y también el Señor ha estado conmigo. Que a veces hoy me enoja su carácter. Hoy le dije al Señor, no más críticas, Padre. Lo acepto como Él. Porque Él, yo sé que Él a nosotros nos quiere mucho. También Él es muy correspondido. Y quiero pedirle perdón en esta mujer sin haber hecho nada. Gracias por la vida de ellos. Hermanos, déjenme decirles que la mayor preocupación de Karina eran los niños, entrar al encuentro. Y el domingo el Señor le mostró ahí cerca de esa bocina que ella iba a estar en el encuentro con sus 3 hijos. Así se lo mostró el Señor. Y el lunes ella no lo sabía, y el lunes ella nos platicaba y nos decía, hermana, yo voy a estar en ese encuentro porque el Señor me lo mostró. Y le dije, sí, Karina. Pero yo decía, ¿cómo más? ¿Cómo? Y con los niños. Dice, pero ¿cómo? Si los niños no pueden entrar al encuentro, porque va a ser motivo de distracción. Pero bueno, Señor, si tú ya lo